Hola, yo soy Alessandra Cuenca y a mí me tocó el ejercicio 1D de la tarea integradora. Lo escribí antes porque si no iba a durar mucho tiempo el video, pero pues ahí va. A mí me dice encuentra el valor esperado, varianza y desviación estándar de la siguiente función. Entonces la función que me tocó es 3x cuadrada sobre 10 si 0, o sea, bueno, en el intervalo de 0 a 2 y luego 3 quinceavos en el intervalo de 2 a 3 y 0 en los demás casos. Bueno, en este caso recordemos que este número es A y este número es B. Entonces, para sacar el valor esperado, tenemos que sacar la integral de B sobre A de X por F de X de X. Entonces, tenemos nuestra primera función. Nuestra primera función es 3x cuadrada décimos por x, porque queremos sacar el valor esperado. Entonces lo tenemos que multiplicar por x. Entonces, eso es 3x cúbica décimos. Y para empezar a integrar tenemos que sumarle 1 al exponente. Entonces, ya que le sumamos 1, ese se convierte en 4 y ese 4 también se baja. Entonces cuando se baja se multiplica con el número de abajo. Entonces te queda 3x cuarta de 40 y pues ya vas a sacar el intervalo de f de 2 menos f de 0. Entonces tienes que sacar el valor de f de 2 y el valor de f de 0 evaluándolo en esta función. Entonces, f de 2 es 3. Como es el 2, vas a sustituir el 2 en la x. Entonces es 3 por 2 a la cuarta sobre 40. 2 a la cuarta es 16 por 3 te da 40. Por 3 te da 48. Y eso sobre 40. Si lo simplificas te da 6 quintos. Y luego f de 0 es 3, 0 a la cuarta es 0, 3 por 0, 0, 0 sobre 40, 0. Entonces, tenemos que hacer f de 2 menos f de 0 es 6 quintos menos 0 es igual a 6 quintos. Entonces ya tenemos el valor esperado de la primera función. La segunda función es 3 quintos, pero como queremos sacar el valor esperado lo tenemos que multiplicar por x. Entonces, 3 quintos en el intervalo de 3 y 2. Entonces, es 3x, porque lo estás multiplicando por x, entonces te da 3x quinceavos. Y como tienes que integrar después, a esa x le vas a sumar 1. Entonces te va a quedar 3 quinceavos por x cuadrada, porque 1 más 1 es 2. 2, bajas el 2 y lo vas a multiplicar estos dos. Entonces te queda 3x cuadrada sobre 30, porque 2 por 15 es 30. Es 3x cuadrada treintavos y lo simplificas te da un décimo. Entonces, para sacarlo en el intervalo ya tienes que hacer f de 3 y f de 2. Entonces, f de 3 menos f de 2 tienes que evaluarlo en la función de x cuadrada sobre 10. Entonces, f3 es igual a, vas a hacer lo mismo que en la función pasada. Vas a sustituir el 3 en donde estaba la x y vas a hacer la función normal. Entonces 3 al cuadrado es 9, 10, son 9 décimos. No se puede simplificar. F de 2 es igual a 2 al cuadrado es 4. 4 décimos tiene mitad, 2 quintos. Entonces, en este caso vas a restar 9 décimos menos 2 quintos y te da un medio. Entonces, como quieres sacar el valor esperado de esa función, que realmente son otras 3 funciones, tienes que sumar el valor esperado de la primera función y el valor esperado de la segunda función. Entonces, el valor esperado de la función en total es 6 quintos más un medio es igual a 17 décimos. Ese es nuestro valor esperado.
Ahora, para sacar la varianza, vamos a usar ese valor. La varianza dice que es EX al cuadrado menos el valor esperado al cuadrado, donde EX al cuadrado es X cuadrada por F de X menos X por F de X y esto al cuadrado. Este valor ya lo tenemos, solo que lo tenemos que elevar al cuadrado, que es este. Son los 17 décimos. Entonces, para sacar la varianza vamos a hacer lo mismo que en la pasada, solo que ahora en vez de multiplicarlo por X al principio, lo tenemos que multiplicar por X cuadrado. Entonces, en tu primer intervalo es 2 y 0, entonces va a ser 3x cuadrada de décimos por x cuadrada de x. Entonces te va a dar 3x cuarta de esa multiplicación. Décimos, y a ese 4 le vas a sumar 1 para empezar a integrar. 3x quinta sobre 5 y vas a multiplicar ese 10 por ese 5 y te va a dar 50. Entonces tu función final va a ser 3x quinta 50avos. Entonces lo vas a evaluar en el intervalo de 2 a 2, f de 2 menos f de 0. Entonces f de 2 es igual a, vas a sustituir ese 2 en donde estaba la x y te va a quedar 3 por 2 a la quinta sobre 50. Entonces 2 a la quinta es 32 por 3 es 96 sobre 50. Si lo simplificas te da 48/25. Ahora, este es el mismo caso de la vez pasada. F de 0, 3. 0 a la quinta es 0. 3 por 0, 0. 0 sobre 50, 0. Entonces 48/25 menos 0 es igual a 48/25. Ahí ya tenemos nuestro primer valor. Para sacar nuestro segundo valor tenemos que sacarlo en el intervalo de 2 a 3. Entonces vamos a hacer lo mismo. 3 quintos vamos a multiplicarlo por x cuadrada. Entonces x cuadrada al multiplicarlo por 3 quintos te va a quedar 3x cuadrada quinceavos. Y a eso le vas a sumar el 1 para integrarlo. Entonces te queda 3 x cúbica 15 por 3. O sea, la x cúbica la evalúas en el 3. La divides con el 3 y ya. Pero en este caso pues se cancela ese 3 y este 3. Y bueno, si lo simplificas te queda un quinceavo. Yo no sé por qué no lo había eliminado desde el principio, pero de todas maneras cuando lo simplificas te queda un quinceavo. Es lo mismo si hubieras eliminado los 3 al principio. Entonces vas a evaluar tu función x cúbica x cúbica sobre 15 en f de 3 y en f de 2. Entonces nuevamente vas a suplir el 3 en la x. Entonces f de 3 es igual a 3 cúbica sobre 15 es 27 quinceavos y f de 2 es 2 cúbica sobre 15 y te da 8 quinceavos. Los vas a restar, que sería f de 3 menos f de 2. Entonces f de 3 es 27 quinceavos y f de 2 es 8 quinceavos. Entonces va a ser 27 quinceavos menos 8 quinceavos y eso te da 19 quinceavos. Ahora para sacar ex cuadrada tienes que sumar el 48/25 más los 19 quinceavos para sacar tu e de x cuadrada general. Entonces, pues cuando lo sumas te da 239/75. Entonces ya puedes sacar tu varianza total. Entonces tu varianza sería 239/75 menos 17 décimos al cuadrado. ¿Por qué esos 17 décimos? Porque esos 17 décimos los sacaste de tu valor esperado. Y recordemos que la fórmula es x cuadrada menos el valor esperado al cuadrado. Entonces, abajo puse ya el cuadrado ya desarrollado.
Entonces, 239,75 menos 289,100, que es 17 décimos al cuadrado, es igual a 89,300. Ahora, para la desviación estándar, ya es el último paso. Entonces, la desviación estándar, recordemos que la fórmula es la raíz de la varianza. La desviación estándar en este caso va a ser raíz de 89,300. Entonces la desviación estándar va a ser 0.5446. Entonces, ya teniendo nuestro resultado final, nuestro valor esperado es 17 décimos, nuestra varianza 89,300 y nuestra desviación estándar 0.5446. Así está completo, que es el valor esperado. De este lado podemos ver todo lo que se hizo para sacar la varianza y desviación estándar. Pues ya eso fue todo. Muchas gracias.